el Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan retransmisión de la conferencia dominical con el Dr. José Hernández. Bienvenidos. La primera de ellas obedece a tu naturaleza, a la manera en que fuimos creados. No debes aislarte porque necesitas ayuda, porque necesitas un complemento en tu vida, en cualquier área. Necesitas estar acompañado. Ya lo decía el rey Salomón y hemos tomado para esta serie este pasaje como base o fundamento. Mejores son dos que uno, pues si uno de ellos se cae, el otro le levanta. Necesitas ayuda. Olvídate de eso de que yo lo puedo hacer solo. Eso es mentira. Eso es un mito. Y deja de ser un mito y se convierte en una realidad de que sí necesitas a alguien cuando ves que cada día tropiezas en la vida, cuando ves que quedan cosas irresueltas en tu vida, cuando comienzas algo y no lo terminas, porque necesitas a alguien a tu lado que te está diciendo, te esté recordando las cosas, que te esté animando. Y es posible que tengas mucho dinero y digas, yo no necesito el dinero de otro. Esa es otra cosa. Estamos hablando de cosas materiales, pero hay otras necesidades que tienen y pueden ser suplidas a través de personas como tú. Pregunto, ¿tú lo sabes todo? ¿No lo sabes todo? Entonces necesitas a alguien que sepa más que tú. O que sepa algo que tú ignoras. Pero al fin y al cabo, en cualquier área de nuestra vida, necesitas ayuda. Hay cosas que dependen de ti, mientras que hay otras cosas que dependen del conjunto de personas con quienes nos relacionamos. De manera que mejores son dos que uno, pues si uno de ellos se cae, el otro lo levanta. Es producto de esa sabia observación del comportamiento humano que hacía el rey Salomón. Esta declaración de Salomón no es una mera opinión humana, sino el fruto de esa sabiduría y esa inspiración que Dios le dio a este gran sabio, que de hecho, y lo que hemos aprendido en la palabra del Señor, recibió esta sabiduría de parte de Dios. Dios lo premió con esta sabiduría, porque Él no pidió otra cosa, sino eso, ser sabio para poder gobernar una gran nación difícil de ser guiada. Entonces no es prudente, no es sabio encerrarnos en nosotros mismos. Nos necesitamos los unos a los otros. En una conferencia anterior les hablaba y reiteraba las muchas veces que el apóstol Pablo usa el término los unos a los otros. Y ese es un énfasis importante que el apóstol Pablo planteaba a las diferentes congregaciones a las que escribió acerca de esa necesaria coinonía. Todos nosotros precisamos la fuerza y la ayuda que otras personas nos aportan. De hecho, en el libro de Proverbios, Salomón 18:1 dice: el que se aísla buscará su propio anhelo egoísta. Contra toda sabiduría práctica estallará. Fíjense las consecuencias. Primero, el sabio dice que el que se aísla tiene un sentido de egoísmo, pero en ese andar, al final, va a llegar a una situación difícil. Dice, contra toda sabiduría práctica estallará. Por eso no debemos sorprendernos cuando los estudiosos de la conducta humana, los sociólogos, animen a las personas a integrarse a un grupo, a una organización, a hacer vida con otras personas. Por eso
la iglesia del Señor es una gran respuesta para la gente que se siente sola. Y sobre todo, sabiendo que el Señor en estas palabras que voy a mencionar habla de dos elementos importantes. La unidad humana genera la unidad espiritual. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Por lo tanto, esta reunión es más que una reunión social, esta es una reunión espiritual. Dígame a eso. ¿Por qué? Porque el Señor está en medio nuestro. La otra razón importante por la que no debes aislarte es sencillamente porque eso lo que va a hacer es aumentar tu tristeza. Piensa un poco en algo que se va represando y represando y represando y represando. Y va a llegar el momento en que el volumen de eso que se está represando va a buscar un drenaje, va a buscar una manera de salir. Y está demostrado científicamente que toda presión humana a la larga va a drenar por algún órgano del cuerpo. Es decir, de una preocupación, de un estrés, de una emoción fuerte como la tristeza o la depresión, eso puede generar alguna enfermedad de carácter fisiológico. Es decir, lo psicológico o lo emocional, si no se drena, finalmente va a afectar lo fisiológico. Algún órgano de tu cuerpo puede ser afectado, porque es una presión que está allí y necesita de alguna manera salir. Decía David en este pasaje que leímos: las angustias de mi corazón se han aumentado. Y a menos que, esto lo digo yo, a menos que David inteligentemente no hubiese canalizado la salida de estas emociones, él finalmente hubiese sido destruido. Pero dice la Biblia: las angustias de mi corazón se han aumentado. Y entonces él le dice al Señor: mira mi aflicción y mis afanes. Esa fue la manera de cómo drenar toda esta aflicción, buscando al Señor. Lo que significa, escuchen bien, lo que significa que las angustias de un corazón que van en aumento y no le busca salida, va a traer un colapso. David venía de situaciones difíciles. Recuerden que lo dije al principio. La traición de su propio hijo. Los hombres de Israel que le persiguieron. El verse obligado a dejar su comodidad, su ciudad, su trono, su casa, su familia. Indudablemente estaba acosado, tremendamente acosado por diferentes situaciones. El aislamiento, esa soledad terrible, está seriamente comprometida con los pensamientos. Lo que significa es que mientras más piensas en lo que originó el aislamiento, más te vas a deprimir. Yo creo que ustedes han tenido la misma experiencia que yo, porque todos somos seres humanos y coincidimos en esto. Cuando tú tienes una gran preocupación, ¿cuántos han tenido una gran preocupación? Cuando tú has tenido una gran preocupación y te encierras en ti mismo, ¿en qué termina todo eso? Sientes temor, sientes angustia. Hay una ansiedad que quisiera salir corriendo, ¿verdad que sí? Y es verdaderamente terrible. Pero en mi experiencia, cuando he tenido una fuerte situación y busco con quién hablar, baja toda esa presión. Porque ya no me estoy escuchando a mí mismo en esa comunicación personal. Ya no me estoy escuchando a mí mismo y me estoy dando mis propias respuestas. Ahora alguien me está escuchando y me está dando un panorama diferente. Mi esposa tiene una filosofía que dice que el enfermo no piensa,
Y es cierto, cuando uno está en una situación como esa, no piensa, es decir, piensa, pero no tiene las respuestas porque son sus propias respuestas. Entonces, cuando buscamos a alguien, y aquí vamos a lo de la ayuda, buscamos a alguien. Mira, esto es tan tremendo que aún no teniendo una respuesta, una orientación del otro lado, ya nos sentimos descansados. Y esta experiencia la he tenido yo como consejero. Creo que se las he dicho en alguna otra ocasión. ¿Cuántas personas vienen a mi oficina para contarme una situación difícil? Y entonces me siento, los escucho, simplemente hago algunas preguntas claves. Y cuando terminamos y oramos, y le pregunto a la persona, ¿cómo te sientes, pastor? Me siento bien. Yo voy a salir de aquí bien. Y yo adentro de mí digo, ¿y qué le dije yo? ¿Cuál fue la magia? ¿Cuál fue el gran consejo? No hubo ningún gran consejo. Simplemente la persona tuvo una catarsis, una liberación. Sacó esa presión del corazón. Entonces necesitamos a alguien por lo menos para que nos escuche. Pero es una manera de abrir la válvula y comenzar a botar toda esa presión. Quiero darte un tips muy importante. Un tips importante que debes tomar en cuenta. El aislamiento, escucha bien esto. El aislamiento tiene mucho que ver con nuestros pensamientos. Y muchos de esos pensamientos son recurrentes. Me explico. Por ejemplo, el caso de David. Su hijo Absalón lo ha traicionado. Quería darle un golpe de estado. Su propio hijo. ¿Usted sabe cuánto duele eso? Si te traiciona un extraño, un amigo, te duele. ¿Cuánto más tu hijo? Y mientras David está en esa situación, ¿cuál es el pensamiento recurrente? ¿Qué es lo que más entra y sale de su mente? Mi hijo me traicionó. Esto no puede ser posible. ¿En qué fallé yo? Y comienzan todas las conjeturas y las hipótesis que nos hacemos. Sería por esto, sería por aquello. Y estamos en un círculo vicioso. Y mientras más permanezcamos allí, entonces más presión tenemos sobre nosotros. El apóstol Pablo nos ayuda en esto, escribiendo a los filipenses. Y la paz de Dios, que sobrepasa, ¿cuánto? Todo, diga conmigo desde el comienzo, todo entendimiento. No hay nada que quede por fuera. Guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Y añade, en cuanto a lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si algo que merece alabanza, concluye diciendo, en esto piensen. Te pregunto esta mañana, ¿en qué estás pensando? Cuando uno está cargado, pierde el enfoque. Y es posible que esta mañana alguien aquí haya venido muy cargado, muy cargada, y pierde el enfoque. A lo mejor no me está escuchando, está en otro mundo. Recuerdo a mi querida madre con tantos hijos, 6 hijos que alimentar, y una noche se puso a orar. Mi mamá es una mujer de oración, gracias a Dios, tiene 84 años, y estaba orando, y de pronto ella misma se despierta, porque no es que se había dormido, sino que su mente la estaba traicionando. Y mientras ella oraba, de pronto dijo, ay Señor, ¿y qué le doy mañana a estos muchachos, Dios mío? Estaba en cualquier oración, pero le asaltó su preocupación. Y terminó expresando lo que la cargaba. No había comida para el día siguiente. ¿Y qué le doy ahora a estos muchachos? Los pensamientos, la preocupación hace que nuestros pensamientos o giren constantemente en torno a una cosa o
saltamos entre una y otra, lo que llamamos las diferentes ideas acerca de la causa del problema o de la situación que estoy viviendo. El tips entonces tiene que ver cuando te sientas así, no te aísles. No es un buen consejo aislarse, porque tu mente te está jugando. Tu mente está actuando en tu contra. Es tu yo contra tu yo. Busca a alguien. Busca a alguien, porque necesitas de alguien que por lo menos te oiga y puedas desahogar, puedas vaciar todo eso que te está angustiando. Me formulé otra pregunta. ¿Por qué algunas personas optan por la soledad o el aislamiento? Porque puede ser algo reiterativo. Estos días estaba viendo. ¿Saben lo que es un morrocoy, verdad? ¿Cuántos saben lo que es un morrocoy? ¿Y una tortuga? ¿Y los ninjas? Ah, no, eso es otra cosa. Ah, sí están aquí, gracias. Y yo veía el morrocoycito, sacaba y metía la cabeza. ¿Dónde tiene más segura la cabeza el morrocoy? Dentro de su carcasa, ¿verdad? Dentro de su... Hay gente que entra y sale en momentos en que tiene una aflicción. Es decir, tú los puedes ver muy contentos y muy abiertos, muy extrovertidos, y de repente tú los ves metidos, como la cabeza del morrocoy. Es decir, están con la gente, de repente se aíslan de la gente. Y entonces uno tiene que preguntarse, ¿qué es lo que le pasa a fulano? ¿Y por qué fulano es así? A veces está contento, de repente uno lo ve por allá en el rincón, solo, sin hablar, que no quiere que nadie le hable. Algo está pasando allí. Y de allí mi respuesta a esta pregunta. Hay gente que no se expone a otros, tiene temor. Personas que no abren completamente su corazón para una amistad. Y entonces la pregunta es, ¿por qué? Bueno, posiblemente esa persona en algún momento le pasó lo que le pasó a David. Sufrió el rigor de la traición. Hay hombres que ya no se exponen al matrimonio o a una relación seria porque fueron traicionados. O mujeres que no se exponen a una relación formal de matrimonio, de noviazgo, porque tienen el temor de la infidelidad que destruyó su primera relación. Aquellos que tuvieron amigos, pero amigos de contarse todo, pues, confidentes. Y de repente ese confidente se convirtió en chismoso o chismosa. Y hubo una traición, y entonces yo no vuelvo a tener amigos. Yo odio eso de la amistad, y ahora soy yo y yo y yo. Voy a tratar con 3 personas. Número 1 yo, número 2 yo y número 3 yo. Y se aíslan. Ya no confían en nadie. Temen establecer nuevas amistades. Pero no siempre será así. Hay personas que juzgan la parte por el todo. Y no. En algún momento puede fallar una cosa, pero no va a fallar todo. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando eso nos ocurra? Bueno, ser más prudente a la hora de establecer una relación. No seguir el mismo patrón anterior, hay que cambiar el patrón. De pronto fallé en alguna forma, como lo hice ahora, pero ahora voy a tener una forma mejorada en función de la experiencia. ¿Por qué siempre nos pasa lo mismo? Porque siempre hacemos lo mismo. Entonces tienen que haber cambios importantes en la manera de hacer las cosas. Hay gente que se aísla porque se avergüenzan de algo de sus vidas. Hay personas que están en una conversación y sale un tema y esa persona se aísla o se queda callado en el grupo o se va
como decimos coloquialmente, le saca el cuerpo al asunto, se hace el loco. ¿Por qué? Porque hay algo que le avergüenza. Personas, por ejemplo, que no han logrado un título universitario y está entre unas personas que están en ese ambiente, pues ya él está tenso porque si le preguntan qué estudiaste tú, cuál es tu especialidad, qué tal y qué sé yo, ya él dice que no, eso no es conmigo y eso me va a generar vergüenza y se retira. Hay algunos que están entre amigos, ese hermanito, esa hermanita, y comienzan a hablar de religión, pero ahí no saben que él o ella es evangélica. Y en el fondo, él se avergüenza del evangelio. ¿Qué hace él? Se hace el loco. Porque me van a descubrir y yo no quiero que me descubran. Entonces, ¿qué es lo que está pasando allí? Lo que está pasando allí es que esa persona tiene una disconformidad consigo mismo. Y que las cosas no siempre se van a valorar por lo que sabes o por lo que tienes. Se valora a un individuo precisamente por sus valores. Se valora a un individuo por su integridad. Así que si tú eres una persona recta, tú eres una persona que no tienes nada de qué señalarte moralmente, tú vas a ser una persona importante y aceptada en cualquier lugar del mundo. Porque tú sabes quién eres. Hay que evaluar la personalidad, en qué lugar de esta escala de valores estás tú. En mi caso personal, después de Dios estoy yo. Porque si yo no estoy bien, todo lo que esté a mi alrededor no estará bien. Por lo tanto, yo tengo que saber que yo soy muy importante y que necesito estar bien para que los que están a mi alrededor, los que dependen de mí, estén bien. ¿Por qué algunas personas se aíslan? Y aquí los padres tenemos que ser muy sabios. Muchos niños en esa etapa fueron maltratados, fueron descalificados. Sus propios padres le hicieron bullying. Y esa persona va a crecer con grandes complejos, con temores. Y ese es un candidato o candidata a el aislamiento. De hecho, muchos hoy adultos no lograron superar eso, ni fueron ayudados y hoy son personas aisladas. Porque así como lo señalaron y lo avergonzaron en la casa o en la escuela, o aquella maestra, perdónenme la expresión que la voy a decir, pero la voy a decir porque es una brutalidad, aquel maestro o maestra que castigó, que se burló, que puso en vergüenza a ese niño públicamente, es una bruta o un bruto, porque marcó la vida de ese niño o de esa niña para siempre, quizás algo irreversible. Y si no logró ser ayudado o ayudada en ese proceso tan difícil, esa es una persona que hoy en día, en la edad adulta, es una persona que vive aislada, con temor a enfrentarse a los grupos, a mantener una relación, a mantener una conversación. Cierto grado de timidez que anula a una persona y prefiere estar sola. Estoy trabajando con mis nietos. Samantha es muy extrovertida. Amisadai no es totalmente introvertido. Pero estoy trabajando con él y ayudándolo a que él hable, a que él se relacione, que cuando hable mire la cara de las personas, no cierre sus ojos cuando le hable a las personas. Estoy ayudándolo porque
si él no supera esas cosas, si yo no lo ayudo, si no lo ayudan sus padres, él puede tener situaciones de miedo escénico, de tener temor a hablarle a la gente. Nosotros, los padres que estamos aquí, los abuelos que hacemos el papel de ayudar a nuestros nietos, tenemos que estar pendientes de esas conductas y ayudarlos. ¿Por qué? Porque la timidez es una condición que lleva a la gente ¿a qué? Al rincón, a aislarlos. Me preocupa cuando estoy en una conversación con varias personas y todos hablan y hay alguien que no habla, me preocupa y entonces me enfoco en esa persona y lo provoco, porque tiene que romper eso, hay que superar eso, porque entonces anulas tu personalidad, anulas tus ideas, anulas tus sentimientos y eso no puede ser, porque eso te hace vulnerable. Y en esta serie estamos hablando de hombres y mujeres fuertes que se unen para ser más fuertes. ¿Dicen amén esta mañana? Amén. Denle un aplauso para ayudar al que se durmió. ¿Qué puedes hacer cuando estás en una situación como esta? Cuando conscientemente, escucha bien, cuando conscientemente te estás dando cuenta que, oye, ¿qué pasa conmigo? Estoy muy callado. ¿Qué pasa? No me gusta estar con la gente. Me gusta estar metido en el cuarto. ¿Qué pasa? ¿Cómo romper esos ciclos? Y entonces, serme la persona que Dios quiere. ¿Qué es la persona que Dios quiere? Un ser relacional. No es que tú vas a ser el payaso, la payasa y vas a llamar la atención. No. Es la normalidad a lo que me estoy refiriendo. A establecer una conversación lógica, respuestas lógicas, hacer preguntas, tener amigos. Una vida relacional normal. ¿Qué hacer entonces? Vamos a ver si recuerdan que al principio les dije que por lo menos existen dos tipos de aislamiento o de soledad. Aquella que es voluntaria y aquella que es involuntaria. El primer estudio serio que se hizo acerca de eso, investigando el asunto, el primer caso digno de investigación científica se produjo en el Japón. Y me voy a referir al segundo caso, a esta soledad o aislamiento involuntario, que ya les dije que tiene que ver con lo patológico, con la enfermedad. Para ese momento, los especialistas japoneses llamaron ese comportamiento hikikomori, y comenzaron a estudiar esta afectación que hacía que las personas se